¿Crees que viajar en el tiempo es posible? ¿Y si te dijéramos que existen casos reales, registrados y documentados que apuntan a que quizá no sea solo ciencia ficción? Si eres de los que piensa que los viajes temporales solo pertenecen al cine y que todo debe tener una explicación racional, entonces nos encantaría saber cómo interpretarías estos 13 casos tan inquietantes. Así que empecemos directamente con el primero, y créenos, este juega en otra liga. Número 13. El inquietante agujero de Mel. Imagina descubrir en tu propia propiedad un agujero tan profundo que parece no tener fin. Lanzas algo dentro y nunca vuelve. No hay sonido, no hay impacto, no hay respuesta. Esta perturbadora historia comenzó a circular a finales de los años 90, cuando un hombre llamado Mel Waters llamó en directo al famoso programa de radio estadounidense Coast to Coast AM para contar algo que dejó a miles de oyentes sin palabras. Desde entonces, el conocido como el agujero de Mel se ha convertido en una de las leyendas contemporáneas más famosas, empujándonos de lleno hacia teorías sobre viajes en el tiempo y dimensiones paralelas. Mel Waters, un ciudadano corriente del estado de Washington, aseguraba haber encontrado en su terreno un agujero que no solo parecía no tener fondo, sino que además mostraba comportamientos completamente inexplicables. Según su testimonio, cualquier objeto que se arrojara allí, basura, piedras o incluso elementos de gran tamaño, desaparecía sin dejar rastro. No se escuchaba eco alguno ni señal de que algo hubiera tocado el fondo. Era como si el agujero no condujera a ningún lugar, o quizá a otro distinto al nuestro. Lo más inquietante para Mel, y para quienes escucharon su historia, era precisamente eso. Nadie podía explicar dónde terminaban esos objetos. Pero el relato no acababa ahí. Mel afirmaba que el agujero poseía propiedades anómalas, casi sobrenaturales. Algunos objetos arrojados parecían mostrar alteraciones extrañas tiempo después, y uno de los episodios más perturbadores fue el de un perro que, según contó, había sido lanzado al agujero y que posteriormente reapareció con vida en las inmediaciones, sin heridas, como si nada hubiera ocurrido. La pregunta surgía de inmediato: ¿qué era realmente ese agujero? Algunas teorías apuntaban a que podría tratarse de un portal hacia otra dimensión o incluso hacia otro momento del tiempo. ¿Y si los objetos eran absorbidos por una grieta en el espacio-tiempo y reaparecían en otro lugar o en otra época? Quizá el agujero conectaba directamente con una realidad paralela donde las reglas que conocemos simplemente no existen. Otros fueron aún más lejos, sugiriendo que el agujero podía formar parte de algún experimento militar secreto o incluso de una estructura de origen extraterrestre diseñada para transportar materia, y tal vez seres vivos, a otro plano de existencia. El propio Mel llegó a afirmar que el ejército estadounidense mostró interés por su propiedad y que funcionarios del gobierno terminaron comprando el terreno, presionándolo para que no hablara más del tema. Como ocurre con muchas historias de este tipo, los escépticos no tardaron en alzar la voz. Para ellos, el agujero de Mel no fue más que un elaborado engaño. No existe ninguna prueba verificable de su existencia, nunca se identificó su ubicación exacta y no hay registros oficiales que respalden el relato. Muchos creen que Mel inventó la historia buscando notoriedad. Y aún así, real o no, el mito echó raíces profundas en la cultura popular. La idea de agujeros sin fondo y portales hacia otros mundos aparece en leyendas de todas las épocas y culturas. El relato de Mel es solo una muestra más de hasta qué punto nos fascina la posibilidad de que existan dimensiones ocultas o líneas temporales alternativas entrelazadas con nuestra realidad. Pensar que una simple grieta en el suelo podría conectarnos con algo inmenso, desconocido y ajeno a nuestro mundo resulta tan inquietante como irresistible. ¿Y si lugares así realmente existen, ocultos a plena vista, simplemente porque se encuentran más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir? ¿Pudo el agujero de Mel ser uno de esos puntos? Una puerta hacia un lugar donde el tiempo y el espacio dejan de comportarse como esperamos. Incluso si todo no fue más que una leyenda, la idea de un portal sin fondo sigue despertando la imaginación. ¿Y si hay otros puntos repartidos por el planeta capaces de conducirnos a realidades paralelas o a otros momentos del tiempo? La historia de Mel Waters demuestra hasta qué punto nuestra obsesión con los viajes temporales y las dimensiones alternativas está profundamente arraigada en nosotros.
Así que la pregunta sigue en el aire. ¿Fue el agujero de Mel una auténtica puerta a otra dimensión? ¿O simplemente una leyenda urbana que creció con el paso de los años? Número 12. La enigmática meseta de Marahuasi. Imagina recorrer las imponentes montañas de los Andes peruanos y encontrarte, casi por casualidad, con un lugar que parece no pertenecer a ninguna época conocida. Un altiplano donde las rocas adoptan formas tan precisas que cuesta creer que sean fruto del azar. Siluetas que recuerdan a personas, animales y seres imposibles, como si algo o alguien hubiera quedado atrapado en el tiempo hace miles de años. Así nace la leyenda de Marahuasi, un enclave que lleva décadas despertando la curiosidad de investigadores y místicos por igual. La meseta de Marahuasi se alza a casi 4.000 metros de altitud, no demasiado lejos de Lima, y es conocida precisamente por esas formaciones rocosas tan peculiares. Para algunos, se trata simplemente de un capricho de la naturaleza. Para otros, es mucho más que eso. Entre los defensores de esta segunda visión destaca el investigador Daniel Russo, quien sostenía que aquellas figuras no eran simples piedras moldeadas por la erosión, sino los restos petrificados de una civilización antigua. Russo y otros pensadores esotéricos planteaban una idea inquietante: que aquellas personas habrían sido convertidas en piedra como consecuencia de una anomalía temporal. Según esta teoría, Marahuasi habría sido el hogar de una sociedad avanzada que quedó atrapada en el tiempo por una fuerza desconocida y cuyos habitantes se transformaron lentamente en roca a lo largo de milenios. Desde ese punto de vista, Marahuasi no sería solo un lugar extraño, sino una evidencia tangible de una civilización perdida, congelada en un desplazamiento temporal. Russo y sus seguidores afirmaban que este enclave no podía explicarse únicamente desde la geología. Defendían que allí el flujo de energía era diferente, como si el propio espacio-tiempo estuviera alterado. Algunos visitantes aseguraban haber observado luces inusuales al amanecer y al atardecer, así como fenómenos difíciles de describir, lo que alimentaba la idea de que en Marahuasi el límite entre distintas épocas y dimensiones podría ser especialmente frágil. Incluso se llegó a sugerir que pasado, presente y futuro podrían solaparse en ese lugar. Sin embargo, la ciencia ofrece una explicación mucho más sobria. Geólogos y arqueólogos que han estudiado la zona sostienen que las formaciones rocosas son el resultado de procesos naturales prolongados, como la erosión del viento, la lluvia y los cambios climáticos a lo largo de miles de años. Desde su perspectiva, las figuras no son más que esculturas naturales creadas por el tiempo y la naturaleza. Para la comunidad científica, Marahuasi es un entorno geológico interesante, pero no tiene nada de sobrenatural. A pesar de ello, las teorías de Daniel Russo siguen teniendo eco entre místicos y pensadores alternativos. Para ellos, Marahuasi es un punto cargado de energía espiritual, una posible puerta hacia civilizaciones antiguas o incluso hacia otras realidades. Creen que no es un misterio que pueda resolverse únicamente con datos y mediciones, sino con una conexión más profunda con aquello que no se ve. Existen testimonios de personas que aseguran haberse sentido desorientadas en el tiempo mientras caminaban por la meseta, como si hubieran sido empujadas hacia otra era. Otros hablan de sonidos extraños y visiones inexplicables durante su visita. Para algunos, Marahuasi podría ser incluso un portal dimensional, un lugar donde el velo de la realidad se vuelve tan fino que resulta posible deslizarse hacia otro mundo o momento temporal. La idea de que ciertos lugares elevados y aislados puedan actuar como puertas hacia otras líneas temporales o mundos paralelos está presente en mitos y leyendas desde hace miles de años. Marahuasi no sería más que otro capítulo de esa fascinación ancestral. Sea cual sea la verdad, ya se trate de seres humanos petrificados o de simples formaciones naturales, Marahuasi sigue siendo un lugar profundamente evocador. Los pensadores esotéricos insisten en que no puede comprenderse solo con la razón, sino también con la intuición y el espíritu. Creen que quien visita la meseta inicia un viaje interior y que tal vez pueda encontrar respuestas a los enigmas del tiempo que la ciencia aún no ha logrado descifrar. Aunque no exista ninguna prueba científica que respalde la idea de una civilización petrificada, la leyenda continúa viva.
Marahuasi sigue siendo considerado un lugar donde los misterios del tiempo y las dimensiones parecen haber dejado una marca imborrable. Y ahora te toca a ti preguntarte, ¿podría Marahuasi ser realmente un punto de anomalías temporales? Estamos simplemente ante una demostración más de la infinita creatividad de la naturaleza. Número 11. La inquietante desaparición de los soldados británicos. En plena Primera Guerra Mundial, en el corazón de los brutales combates de la campaña de Galípoli, ocurrió uno de los enigmas más desconcertantes de la historia militar. Un suceso tan extraño que más de un siglo después sigue sin una explicación clara. Se trata de una desaparición total, absoluta, que nunca llegó a resolverse. Corría el año 1915, cuando una unidad del ejército británico se desvaneció durante una operación militar en una zona cercana a la actual Turquía. Los testimonios posteriores describieron una escena que parecía sacada de un relato paranormal. Los soldados avanzaron hacia una nube baja y espesa, y jamás volvieron a salir de ella. La batalla de Galípoli es recordada como uno de los mayores fracasos estratégicos de los aliados durante la guerra. Pero lo que vamos a contarte ahora va mucho más allá de una derrota militar. Es una historia que abre la puerta a hipótesis que desafían los límites mismos de la realidad. Mientras las tropas británicas combatían con ferocidad contra las fuerzas otomanas, varios soldados neozelandeses aseguraron haber presenciado algo completamente fuera de lo normal. Según su relato, los hombres del Regimiento Real de Norfolk avanzaron hasta adentrarse en una extraña nube suspendida a pocos metros del suelo. Lo lógico habría sido que atravesaran la nube y continuaran su marcha. Pero eso no ocurrió. La nube y toda la unidad desaparecieron por completo. Los testigos observaron, paralizados, cómo los soldados parecían desintegrarse dentro de aquella neblina, que poco después se elevó lentamente y se desvaneció en el cielo sin dejar rastro alguno. Fue como si la tierra se los hubiera tragado. No había cráteres, ni señales de combate, ni indicios de una emboscada. Los soldados nunca fueron hallados, nunca regresaron. Ni el ejército otomano ni los aliados encontraron jamás pruebas de su destino. No hubo informes de prisioneros, no aparecieron cuerpos, y hasta hoy esos hombres figuran oficialmente como desaparecidos en combate. Entonces, ¿qué ocurrió realmente? Algunas teorías sostienen que aquella nube no era un fenómeno natural común. Para algunos investigadores, pudo tratarse de una anomalía temporal o incluso de una especie de portal hacia otra dimensión. ¿Y si aquellos soldados fueron trasladados, sin saberlo, a otro momento en el tiempo? ¿O una realidad paralela? ¿Y si continuaron existiendo en otro mundo, atrapados en un conflicto del que nunca pudieron regresar? Quienes creen en fenómenos relacionados con el tiempo consideran este caso un ejemplo perfecto de cómo, en momentos históricos de gran intensidad, pueden producirse sucesos extraordinarios. Defienden la idea de que existen lugares concretos del planeta donde el espacio y el tiempo se vuelven inestables, puntos donde es posible cruzar sin darse cuenta a otra realidad. Tal vez aquellos hombres cruzaron a otra época, o quizá a una dimensión alternativa de la que no había salida. Por supuesto, no todos aceptan estas hipótesis. Historiadores y expertos militares sostienen que esta historia ha sido exagerada con el paso de los años. Argumentan que pudo tratarse de confusión en el caos de la batalla, errores de comunicación o testimonios distorsionados por el trauma de la guerra. Algunos creen que la unidad simplemente fue aniquilada o capturada y que los relatos sobre la nube fueron adornados con el tiempo. Pero estas explicaciones siguen dejando incógnitas inquietantes. Si los soldados murieron o fueron hechos prisioneros, ¿por qué no apareció ni un solo cuerpo, ni equipamiento, ni prueba alguna? Otros van aún más lejos y plantean que la nube podría haber estado relacionada con algún experimento militar secreto. En aquella época se probaban armas químicas y tecnologías experimentales, por lo que no sería imposible que algo saliera terriblemente mal. Aún así, la teoría de una anomalía temporal sigue siendo la más fascinante. ¿Y si esos soldados no desaparecieron, sino que todavía existen en algún otro lugar del tiempo o del espacio, intentando encontrar el camino de vuelta? A día de hoy no hay respuestas concluyentes. La desaparición de la unidad británica en Galípoli sigue siendo uno de los grandes enigmas de la Primera Guerra Mundial.
Y todavía no sabemos si la historia lo recordará solo como una tragedia, o como una pista de que hay fenómenos que aún escapan a nuestra comprensión. Antes de continuar, déjanos hacerte una pregunta rápida. Si pudieras viajar a cualquier año, solo durante un día, ¿cuál elegirías? Escríbelo en los comentarios, tenemos mucha curiosidad por leerte. Y si te está gustando el vídeo, no olvides suscribirte y dejar un like. Nos ayudas más de lo que imaginas. Gracias. Número 10. El enigma del pueblo desaparecido del lago Anjakuni. Imagina avanzar por las extensas y heladas tierras del norte de Canadá y encontrar de pronto un pequeño asentamiento aislado. A primera vista, todo parece normal. Las cabañas siguen en pie, los utensilios están en su sitio y la comida permanece servida sobre las mesas. Pero hay algo que rompe por completo la escena. No hay nadie, ni un solo habitante. Este escenario perturbador es el origen de una de las historias más desconcertantes del folclore canadiense, la desaparición del pueblo del lago Anjakuni. En el año 1930, un trampero llamado Joe Label aseguró haber llegado a un poblado inuit situado junto al lago Anjakuni mientras recorría aquellas regiones salvajes. No era la primera vez que pasaba por allí. Conocía a la gente del lugar y había interactuado con ellos en ocasiones anteriores. Sin embargo, lo que encontró aquel día lo marcaría para siempre. Nada más entrar en el pueblo, una sensación de inquietud se apoderó de él. El silencio era absoluto, antinatural. Las viviendas estaban intactas, los fuegos aún humeaban y las comidas permanecían listas para ser consumidas, como si sus dueños hubieran desaparecido de repente en mitad de su rutina diaria. Pero no había rastro alguno de los habitantes. No había señales de lucha ni indicios de violencia. No se veían huellas, ni sangre, ni signos de pánico. Simplemente la gente ya no estaba allí. Según el propio Label, tampoco aparecían los perros de trineo. Más tarde se encontraron sus cuerpos congelados en la nieve. Y cerca del poblado, varias tumbas habían sido abiertas y dejadas vacías, como si alguien hubiera desenterrado a los muertos. Aterrorizado, Label abandonó el lugar y se dirigió al asentamiento más cercano para avisar a las autoridades. Se puso en marcha una investigación a gran escala, con la participación de la policía canadiense y de guías locales. Sin embargo, pese a todos los esfuerzos, jamás se logró determinar qué había ocurrido con los habitantes del pueblo. No se encontraron rastros que indicaran una marcha voluntaria. No había huellas en la nieve que condujeran fuera del asentamiento. Todo parecía congelado en el tiempo, como si la realidad se hubiera detenido de golpe. Pronto comenzaron a surgir teorías para intentar explicar lo ocurrido. Algunos creían que el pueblo entero había sido trasladado a otro lugar, quizá a otra época o incluso a otra dimensión. La idea de que una comunidad completa pudiera desaparecer hacia un universo paralelo parecía sacada de una novela de ciencia ficción, pero fue una de las hipótesis más repetidas. Otros apuntaron a causas sobrenaturales o incluso a una intervención extraterrestre. Las regiones más remotas del norte de Canadá están repletas de leyendas sobre seres extraños y fuerzas desconocidas que habitan bosques y montañas. Según esta visión, los aldeanos podrían haberse topado con algo que los arrancó de nuestro mundo de una sola vez. Sin embargo, no todo el mundo acepta explicaciones tan extraordinarias. Los escépticos sostienen que el caso del lago Anjakuni no es más que una leyenda que fue exagerándose con el paso de los años. Señalan que no existen pruebas sólidas de que el pueblo existiera tal y como se describe, o de que sus habitantes desaparecieran realmente. Algunos incluso sugieren que Joe Label pudo haber adornado la historia o inventado partes de ella. Otras teorías más racionales plantean que los aldeanos abandonaron la zona debido a la escasez de alimentos o a condiciones climáticas extremas, y que murieron posteriormente en la inhóspita naturaleza canadiense sin que jamás se encontraran sus restos. Pero para muchos, estas explicaciones no terminan de convencer. ¿Cómo se justifica que la comida siguiera servida? ¿Y qué explicación tiene la presencia de tumbas abiertas y vacías? A día de hoy, el misterio del pueblo del lago Anjakuni sigue sin resolverse. Para muchos, algo extraordinario tuvo que suceder allí, ya fuera un fallo en el tiempo, un desplazamiento dimensional o un fenómeno que escapa por completo a nuestra comprensión.
Aunque la mayoría de los historiadores consideran el caso una mezcla de mito y folclore, la historia continúa viva, despertando la curiosidad y el desconcierto de personas de todo el mundo. Entonces, ¿qué ocurrió realmente en Anjakuni? ¿Fue un salto temporal o dimensional? ¿Un fenómeno sobrenatural que borró a todo un pueblo del mapa? ¿O simplemente una historia que creció con el paso de los años hasta convertirse en leyenda? Número 9. El caso de Victor Goddard y la anomalía que desafió al tiempo. El siguiente relato no es una leyenda ni un rumor sin fundamento. Se trata de un caso real que muchos consideran una de las evidencias más sorprendentes de posibles fallos en el tiempo. Su protagonista es Sir Victor Goddard, un alto cargo de la Real Fuerza Aérea Británica, cuya experiencia marcaría un antes y un después tanto en su vida como en la historia de la aviación. Todo ocurrió en 1935, durante un vuelo que no tenía nada de especial. O al menos así debía ser. Sin embargo, en mitad del trayecto, Goddard vivió algo que parecía imposible. Una visión adelantada de un futuro que aún no existía. Y la pregunta sigue en el aire. ¿Fue realmente un vistazo al mañana o algo todavía más inexplicable? Mientras volaba desde Edimburgo hacia Andover, decidió sobrevolar un antiguo aeródromo situado en Drem, Escocia. Según los registros oficiales, aquella base llevaba tiempo abandonada y sin actividad. Era poco más que una instalación olvidada. O eso creía él. Pero lo que apareció ante sus ojos no encajaba en absoluto con esa idea. De repente, el cielo oscuro y cargado de tormentas se abrió y una luz dorada, intensa y antinatural, iluminó por completo el terreno. El paisaje cambió en cuestión de segundos. La base que debería haber estado desierta bullía de actividad. Goddard distinguió aviones que no reconocía, modelos que no existían en su época, y vio a personal desplazándose por la pista con total normalidad, vestidos con uniformes azules que jamás había visto antes. Aún más desconcertante era el color de las aeronaves. Estaban pintadas de un amarillo brillante, algo totalmente fuera de lugar para la aviación militar británica de aquellos años. Todo lo que estaba viendo parecía adelantado a su tiempo, como si hubiera entrado en una realidad futura. Desconcertado, Goddard dio varias vueltas sobre el aeródromo. Incapaz de encontrar una explicación lógica, atravesó aquella luz dorada con la sensación de estar cruzando un umbral invisible, como si el avión hubiera penetrado en otro plano o en otra época. Poco después, la tormenta volvió a cerrarse sobre él y la extraña iluminación desapareció tan súbitamente como había surgido. El vuelo continuó con normalidad, pero la experiencia quedó grabada en su mente. Sabía que algo no encajaba. Tenía la certeza de que Drem estaba fuera de servicio. Sin embargo, lo había visto completamente operativo. Cuando compartió lo ocurrido con compañeros y superiores, la reacción fue de incredulidad. Nadie pudo darle una explicación convincente. Años después, en 1939, ocurrió algo que reavivó el misterio. El aeródromo de Drem fue reabierto oficialmente, y lo hizo exactamente como Goddard lo había descrito. Aviones amarillos y personal con uniformes azules. Cada detalle coincidía con aquella visión inexplicable. ¿Cómo pudo saberlo? ¿Cómo fue capaz de ver con tanta precisión algo que aún tardaría años en suceder? ¿Había atravesado una grieta temporal? Algunos investigadores creen que, sin darse cuenta, Victor Goddard cruzó una especie de fisura en el tiempo, una ventana momentánea que le permitió observar un fragmento del futuro. Una experiencia breve, pero extraordinariamente clara. Este caso sigue siendo uno de los más citados cuando se habla de anomalías temporales en la aviación. Aunque muchos intentaron reducirlo a una confusión o a una ilusión provocada por el estrés del vuelo, los hechos siguen ahí. Goddard describió con exactitud un escenario que todavía no existía. Y con el tiempo, todo terminó cumpliéndose. Un enigma que continúa sin resolverse y que refuerza la idea de que el tiempo quizá no fluya de forma tan recta como creemos. Tal vez existan fisuras, bucles o momentos en los que pasado y futuro se rozan, permitiendo a algunas personas asomarse fugazmente a otra era. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que las anomalías temporales son posibles? ¿Podría el tiempo mostrarnos fragmentos del pasado o del futuro para recordarnos que es mucho más complejo de lo que jamás imaginamos? Número 8. El enigma del avión de Santiago Airlines.
Imagina que un avión se esfuma del radar sin emitir ninguna señal de socorro, sin dejar restos, sin explicación alguna. Nadie vuelve a saber nada de la aeronave ni de las personas que viajaban en ella. Y ahora imagina que, décadas más tarde, ese mismo avión reaparece de forma repentina, aterrizando en un aeropuerto como si nada hubiera pasado. Pero al abrir sus puertas, no hay supervivientes. Solo quedan los huesos de quienes ocuparon aquellos asientos. Esta inquietante historia ha dado la vuelta al mundo durante años y muchos la citan como una posible prueba de viajes en el tiempo o de saltos entre dimensiones. Se trata de la famosa leyenda del avión perdido de Santiago Airlines. Según el relato, en el año 1954, un avión de esta aerolínea chilena cubría un vuelo aparentemente rutinario entre Santiago y La Habana. El día era normal, las condiciones meteorológicas eran favorables y el despegue transcurrió sin incidentes. Sin embargo, en algún punto del trayecto, el avión desapareció por completo. El contacto por radio se cortó de golpe, no se recibieron señales de emergencia y sencillamente dejó de existir en los radares. Se activaron operaciones de búsqueda, pero no apareció ningún fragmento del fuselaje, ninguna pista, ningún indicio que ayudara a reconstruir lo ocurrido. Finalmente, la compañía declaró el avión y a todos sus ocupantes como desaparecidos. Para los familiares solo quedó la incertidumbre y el duelo. Con el paso del tiempo, la historia fue cayendo en el olvido, hasta que, en 1989, sucedió algo que nadie supo explicar. Ese día, en un aeropuerto de Brasil, un avión antiguo descendió de repente sobre la pista sin previo aviso. Los controladores aéreos no daban crédito. La aeronave no figuraba en ningún registro ni en ningún plan de vuelo. Nadie esperaba su llegada. Las autoridades acudieron de inmediato para inspeccionarlo y lo que encontraron dentro resultó estremecedor. El avión era un modelo que llevaba décadas fuera de circulación. En su interior no había pasajeros vivos ni tripulación, solo esqueletos, todavía sujetos a los asientos, como si la muerte hubiera llegado de forma instantánea durante el vuelo. Lo más desconcertante era que la aeronave estaba intacta. No presentaba daños, ni señales de accidente, ni indicios de un aterrizaje forzoso. El impacto fue aún mayor cuando se identificó el avión. Coincidía exactamente con el vuelo 513 de Santiago Airlines, desaparecido 35 años antes. Cuando la historia comenzó a difundirse, dejó al mundo entero perplejo. ¿Cómo podía un avión perdido durante décadas reaparecer de pronto sin mostrar signos de deterioro? ¿Cómo explicar que todos los ocupantes se hubieran reducido a esqueletos mientras el aparato permanecía en perfecto estado? Según la leyenda, jamás se ofreció una explicación oficial, y el avión habría desaparecido de nuevo poco después, tan misteriosamente como había llegado. Para muchos, este relato es una clara evidencia de viajes en el tiempo o de desplazamientos entre realidades. Tal vez la aeronave atravesó un portal temporal, quedando atrapada fuera de nuestro tiempo durante décadas antes de regresar. O quizá pasajeros y tripulación fueron arrastrados a otra dimensión de la que nunca pudieron volver con vida. Desde el ámbito científico, la historia ha sido rechazada de plano. No existen registros oficiales que confirmen la desaparición ni la reaparición de un avión de Santiago Airlines en esas circunstancias. Para investigadores y expertos, se trata simplemente de una leyenda urbana que fue creciendo con los años, alimentada por rumores, imaginación y sensacionalismo. Aún así, hay quienes sostienen que este tipo de relatos no surgen de la nada. Señalan que existen numerosos casos de barcos y aviones supuestamente perdidos que reaparecen años después, especialmente en zonas como el Triángulo de las Bermudas, un lugar tradicionalmente asociado a anomalías inexplicables. Algunos creen que la atmósfera terrestre podría albergar puntos invisibles, auténticas puertas por las que objetos y personas podrían deslizarse hacia otros tiempos o dimensiones. Entonces surge la gran pregunta: si esto fuera cierto, ¿por qué no hay pruebas concluyentes? Los defensores de estas teorías aseguran que cierta información podría estar siendo ocultada para evitar el pánico. Afirman que nuestra tecnología aún no está preparada para comprender estos fenómenos y que la humanidad en general no está lista para aceptar la existencia de viajes temporales o realidades paralelas. Sea verdad o no, esta historia sigue siendo una de las leyendas urbanas más inquietantes de nuestro tiempo,
Un avión que se pierde en la nada y regresa décadas después convertido en una cápsula de muerte silenciosa. Parece un guión de ciencia ficción, pero para muchos es una pista de que el mundo en el que vivimos es mucho más extraño de lo que creemos. Y ahora la pregunta queda en el aire. ¿Fue el avión de Santiago Airlines víctima de una anomalía temporal? Estamos ante una historia moderna sin base real que simplemente se negó a desaparecer. Número 7. John Dee y las supuestas visiones del porvenir. John Dee, conocido por ser uno de los consejeros más influyentes de la reina Isabel I, fue mucho más que un brillante matemático o un astrónomo destacado de su tiempo. Detrás de su faceta académica se escondía un hombre profundamente atraído por los misterios del ocultismo y el conocimiento prohibido. Su nombre quedó ligado para siempre a la alquimia, la magia ceremonial y el estudio de fuerzas que escapaban a la comprensión convencional. Entre todas las historias que rodean su figura, existe una hipótesis especialmente inquietante. La posibilidad de que John Dee hubiera encontrado la manera de observar otros momentos del tiempo, quizá incluso acontecimientos que aún no habían ocurrido. Durante años, Dee se sumergió en prácticas esotéricas intensas. Afirmaba comunicarse con entidades angélicas para acceder a verdades universales ocultas. Y entre la gran cantidad de textos que dejó tras de sí, hay uno que ha despertado especial interés. Un manuscrito que muchos atribuyen directamente a Dee y que contiene referencias a experiencias visionarias obtenidas durante sus rituales. Lo realmente sorprendente de estos relatos no es solo la supuesta comunicación con seres no humanos. Algunos intérpretes sostienen que Dee describió escenas que no pertenecían a su época, como si hubiera logrado atisbar fragmentos del futuro. Para ciertos investigadores, Dee no solo exploró la magia, sino que pudo haber rozado los principios de los viajes temporales, o al menos el acceso visual a otras eras o realidades paralelas. Sus experimentos alquímicos y rituales podrían haberle permitido sortear, aunque fuera brevemente, las leyes normales del tiempo y el espacio. Según esta teoría, Dee fue deliberadamente ambiguo en sus escritos. Nunca reveló de forma directa lo que había descubierto, quizá consciente del peligro que suponía compartir un conocimiento tan poderoso. Lo que hace de John Dee una figura tan excepcional es precisamente esa dualidad. Por un lado, fue un hombre de ciencia, respetado por sus aportaciones matemáticas y astronómicas. Por otro, se adentró sin reservas en territorios considerados prohibidos, como la numerología, la cábala y la invocación de entidades sobrenaturales. Esta combinación poco común de rigor científico y misticismo ha alimentado durante siglos la idea de que Dee pudo haber operado más allá de los límites normales del entendimiento humano, tal vez incluso más allá del propio tiempo. Sin embargo, como ocurre con muchas figuras envueltas en misterio, no existen pruebas concluyentes que demuestren que John Dee descubriera realmente una forma de viajar a través del tiempo. Historiadores y científicos modernos sostienen que sus visiones fueron malinterpretadas o exageradas con el paso de los siglos. Desde esta perspectiva, las experiencias de Dee deben entenderse como parte de su cosmovisión espiritual. Manifestaciones simbólicas de su fe en fuerzas invisibles que gobiernan el universo, y no como pruebas literales de desplazamientos temporales. Aún así, su historia continúa fascinando. En una época en la que ciencia y magia aún caminaban de la mano, John Dee pudo haber rozado conocimientos que hoy nos resultan inalcanzables. Sus rituales, su estudio de textos antiguos y sus supuestas conversaciones con ángeles podrían haber sido intentos de comprender la verdadera naturaleza del tiempo. Lo indiscutible es que John Dee sigue ocupando un lugar central en innumerables teorías sobre el tiempo, el espacio y las realidades alternativas. Su legado como erudito, hechicero y confidente real lo ha convertido en una figura clave del pensamiento esotérico. Y su posible conexión con los viajes temporales continúa inspirando a místicos e investigadores de todo el mundo. Ahora la pregunta queda en el aire. ¿Pudo John Dee haber accedido realmente a conocimientos sobre el tiempo y otras dimensiones? ¿Sus visiones no fueron más que el reflejo de una mente brillante inmersa en la fascinante fusión entre ciencia y misticismo de su era? Número 6. El gran colisionador de hadrones y las supuestas grietas en el tiempo. Imagina una máquina científica tan avanzada que pudiera alterar las reglas básicas del universo.
Un dispositivo capaz, al menos en teoría, de afectar no solo a la materia, sino también al propio entramado del espacio y del tiempo. Una herramienta que, según algunos, podría incluso abrir la puerta a los viajes temporales. Cuando el Gran Colisionador de Hadrones del CERN, conocido como el LHC, comenzó a funcionar en 2008, no tardaron en surgir teorías que apuntaban precisamente en esa dirección. El LHC, el acelerador de partículas más grande y potente jamás construido, fue diseñado para investigar los secretos más profundos del universo. Su funcionamiento consiste en acelerar protones hasta velocidades cercanas a la de la luz y hacerlos colisionar violentamente, recreando condiciones similares a las del universo primitivo, justo después del Big Bang. Pero la pregunta inquietante es inevitable. ¿Qué sucede cuando se manejan cantidades de energía tan extremas? ¿Y si esos experimentos desencadenan efectos que nadie había previsto? Poco después de su puesta en marcha, comenzaron a circular hipótesis que sugerían que el LHC podría tener consecuencias mucho más profundas de lo esperado. Algunos físicos plantearon la posibilidad de que la creación de microagujeros negros o el descubrimiento de nuevas propiedades fundamentales de la materia pudiera alterar la estructura misma del espacio-tiempo. Fue entonces cuando nació una de las ideas más controvertidas: la posibilidad de que el LHC pudiera generar anomalías temporales, ya fuera mediante la formación de agujeros de gusano o a través de una manipulación extrema de las leyes físicas conocidas. Estas teorías se apoyaban en parte en la relatividad de Einstein, que describe el espacio y el tiempo como una única entidad flexible, el continuo espacio-tiempo. Si esta estructura puede deformarse, algunos se preguntaron si una máquina como el LHC, al descomponer la materia a su nivel más básico, podría provocar pequeñas fisuras o inestabilidades en ese continuo. ¿Podría algo así dar lugar a distorsiones temporales? ¿Sería posible que estos experimentos empujaran los límites de la realidad más allá de lo que comprendemos? Las especulaciones crecieron aún más cuando comenzaron a circular relatos sobre incidentes extraños en las inmediaciones del LHC. Se habló de retrasos inexplicables, fallos eléctricos inesperados y sucesos aparentemente fuera de lo normal. Algunos llegaron a afirmar que durante ciertos experimentos se detectaron anomalías sutiles, como si el tiempo mismo estuviera comportándose de forma extraña. Estos rumores llevaron a algunos a pensar que el LHC ya podría haber provocado un pequeño desplazamiento temporal, o al menos haber rozado algo que no debería haberse tocado. Uno de los relatos más populares surgió en torno al descubrimiento del bosón de Higgs, la llamada partícula de Dios. Hubo quien sugirió, incluso en tono irónico, que su hallazgo era tan crucial para el equilibrio del universo que el propio futuro intentaba evitarlo. Según esta idea, el universo podría autosabotearse generando pequeños fallos o contratiempos para impedir que el bosón fuera descubierto, ya que su existencia podría alterar el equilibrio del espacio-tiempo. Sin embargo, más allá de las teorías y la imaginación desbordada, no existe ninguna prueba científica de que el LHC haya generado viajes en el tiempo ni anomalías temporales. Los científicos explican los incidentes como problemas técnicos normales en una instalación extremadamente compleja, fallos previsibles en un proyecto de tal magnitud. También señalan que los microagujeros negros, en caso de llegar a formarse, serían increíblemente pequeños e inestables, desapareciendo de inmediato sin afectar en absoluto a la estructura del universo. Aún así, la idea persiste. La posibilidad de que una máquina como el LHC pueda algún día abrir una ventana a otras épocas o incluso a otras dimensiones sigue siendo uno de los mitos científicos más fascinantes de nuestra era. La humanidad siempre ha sentido una obsesión profunda por el tiempo. Viajar al pasado para corregir errores o mirar al futuro para descubrir qué nos aguarda. No es extraño que un proyecto como el LHC se haya convertido en el epicentro de estas fantasías modernas. Además, el hecho de que la física teórica no descarte por completo ciertos escenarios extremos en los que podrían existir viajes temporales o realidades paralelas solo alimenta aún más estas especulaciones. Por ahora, el Gran Colisionador de Hadrones sigue siendo un símbolo del deseo humano de comprender lo incomprensible, de desentrañar los secretos últimos del universo, y quizá, algún día, del tiempo mismo.
Y la pregunta sigue abierta. ¿Y si uno de los experimentos del CERN acabara abriendo accidentalmente una puerta hacia otra era o dimensión? ¿Podría esta máquina colosal ser el primer paso para cruzar los límites del tiempo? Ahora te toca a ti decidir. ¿Crees que el LHC podría algún día generar anomalías temporales? ¿Todo esto no es más que el reflejo de nuestra fascinación por lo desconocido? Número 5. Sir Robert Kirk y el enigma del reino de las hadas. En ocasiones, la línea que separa la leyenda de la realidad es tan fina que resulta imposible no preguntarse si existen mundos paralelos al nuestro. Lugares ocultos, invisibles, que solo unos pocos llegan a percibir, ya sea por azar, por desgracia o por un privilegio extraordinario. Una de las historias más inquietantes relacionadas con esta idea tiene como protagonista a Sir Robert Kirk, un ministro escocés y estudioso del folclore que dedicó gran parte de su vida a investigar estos supuestos mundos paralelos. En especial, le obsesionaba lo que él denominaba el reino de las hadas, una dimensión mística que, según creía, coexistía con la nuestra, aunque permanecía oculta para la mayoría de las personas. Kirk no era únicamente un clérigo respetado en su comunidad. También era un investigador incansable de las tradiciones escocesas y de los fenómenos considerados sobrenaturales. A finales del siglo XVII escribió una obra singular titulada The Secret Commonwealth of Elves, Fauns and Fairies, en la que recopiló numerosos relatos sobre encuentros entre humanos y entidades invisibles. Según Kirk, estos seres, elfos, faunos y otras criaturas legendarias, no eran simples invenciones populares. Vivían en una realidad paralela, entrelazada con la nuestra, y existían lugares concretos en la Tierra donde ambos mundos se rozaban. En esos puntos, afirmaba, era posible cruzar al reino de las hadas sin siquiera ser consciente de ello. En sus escritos, insistía en que aquel mundo no era fruto de la imaginación colectiva, sino un plano real al que se podía acceder, ya fuera por ciertas capacidades especiales o por la mala fortuna de ser arrastrado hacia él. En las tierras altas de Escocia abundaban las historias sobre personas que desaparecían sin explicación y que, según la tradición, habían sido llevadas al mundo de las hadas. Algunas regresaban años después, envejecidas de forma extraña. Otras volvían exactamente iguales, como si el tiempo no hubiera pasado para ellas. Pero el relato de Sir Robert Kirk se volvió aún más inquietante en 1692, cuando murió en circunstancias nunca aclaradas. Se cuenta que una noche, mientras caminaba por una colina cercana a su hogar, cayó al suelo de manera repentina y falleció. Sin embargo, muchos habitantes de la zona jamás aceptaron esa versión. Según la leyenda local, Kirk no murió realmente. Fue reclamado por las hadas. La tradición sostiene que continuó viviendo en su reino, atrapado en la misma realidad paralela que había descrito en sus escritos. Para algunos, su destino fue consecuencia directa de haber profundizado demasiado en el estudio de ese mundo oculto. Había cruzado un límite que separa el plano humano del de los seres invisibles, un umbral del que no existe retorno. La figura de Sir Robert Kirk quedó profundamente ligada a las leyendas escocesas sobre el reino de las hadas, que muchos situaban en las colinas y montañas de las Highlands. La ilhamada colina de Kirk, donde supuestamente ocurrió su desaparición, se convirtió en un lugar envuelto en misterio. A día de hoy, aún hay quienes aseguran que Kirk sigue viviendo en ese otro mundo y que algún día podría regresar si logra encontrar el camino de vuelta. La idea de realidades paralelas coexistiendo junto a la nuestra ha formado parte del imaginario escocés durante siglos. Historias de puertas invisibles, de pasos ocultos entre mundos, aparecen una y otra vez en su folclore. Relatos de personas que cruzan sin saberlo esas fronteras y jamás regresan, o vuelven profundamente cambiadas. El trabajo de Sir Robert Kirk fue extraordinariamente avanzado para su época y dejó una huella profunda en generaciones posteriores de pensadores místicos y estudiosos del esoterismo. Para muchos, el misterio de su muerte es una prueba de que la realidad es mucho más compleja de lo que la ciencia actual puede explicar. Tal vez esos mundos paralelos no estén tan lejos como pensamos. Quizás se oculten en los pliegues de nuestra realidad, a un paso, a un suspiro de distancia. Si Sir Robert Kirk fue realmente llevado al reino de las hadas, o si su muerte fue simplemente una tragedia envuelta en mito, sigue siendo una incógnita.
pero sus escritos lo han convertido en una de las figuras clave en el estudio de realidades alternativas y mundos invisibles. Muchos creen que su obra contiene pistas sobre lo que existe más allá de nuestra percepción, un lugar que quizá algún día la humanidad pueda descubrir o incluso visitar. Y ahora te toca a ti decidir. ¿Crees que Sir Robert Kirk fue realmente arrastrado al reino de las hadas? ¿O todo fue un accidente trágico transformado en leyenda con el paso del tiempo? Número 4. El enigma del tiempo perdido. Lo que iba a ser una tranquila escapada de pesca en los bosques de Maine terminó convirtiéndose en uno de los casos más desconcertantes relacionados con ovnis del siglo XX. 4 amigos buscaban unos días de calma en plena naturaleza, pero regresaron con una historia marcada por un inquietante vacío temporal que todavía hoy genera debate. Jack Weiner, Jim Weiner, Chuck Rack y Charlie Foltz se habían instalado junto a un lago aislado, rodeados de silencio y tranquilidad. Todo transcurría con normalidad hasta que, una noche, algo rompió por completo la calma del lugar. En el cielo apareció una luz extraña que se movía de forma antinatural y que parecía dirigirse directamente hacia ellos. Lo que comenzó como un simple avistamiento pronto se volvió perturbador. La luz se detuvo justo encima del grupo y sin previo aviso, los 4 hombres perdieron el conocimiento. Cuando despertaron, tuvieron la sensación de que apenas habían pasado unos instantes. Sin embargo, al comprobar la hora, descubrieron algo imposible. Varias horas habían desaparecido por completo. Ninguno de ellos recordaba qué había ocurrido durante ese intervalo. No había recuerdos, ni sensaciones claras, solo un vacío absoluto. Como si el tiempo, durante ese periodo, hubiera dejado de existir para ellos. La angustia por esas horas perdidas no tardó en hacerse insoportable. Tiempo después, Jack y Jim Weiner decidieron someterse a sesiones de hipnosis con la esperanza de recuperar lo ocurrido. Lo que relataron bajo ese estado dejó helados a muchos. Aseguraron haber sido llevados a bordo de una nave desconocida y sometidos a exámenes por entidades no humanas. El relato encajaba perfectamente con los patrones clásicos de una supuesta abducción: luces intensas, seres extraños, incapacidad de moverse y una sensación total de indefensión. Pero la gran pregunta seguía en el aire. ¿Qué explicación tenía realmente ese lapso de tiempo desaparecido? Para algunos, se trataba simplemente de otro caso más dentro del fenómeno ovni. Sin embargo, otros fueron más allá y plantearon una posibilidad inquietante. ¿Y si ese vacío no fuera solo una pérdida de memoria, sino una auténtica anomalía temporal? ¿Y si, además de cruzar el espacio, los hombres hubieran atravesado algún tipo de umbral en el tiempo? Desde hace décadas, investigadores y teóricos sugieren que ciertos encuentros con fenómenos desconocidos podrían implicar alteraciones temporales. Tal vez una tecnología avanzada capaz de manipular el tiempo. En ese caso, los 4 hombres de Maine podrían haber sido testigos, o incluso víctimas, de algo que va mucho más allá de una simple abducción. Por supuesto, no faltan las explicaciones escépticas. Algunos expertos apuntan a un posible trauma colectivo o a la creación de falsos recuerdos inducidos por la hipnosis. También se ha planteado que el miedo extremo y el estrés podrían provocar bloqueos de memoria o episodios disociativos. Aún así, ninguna de estas teorías logra explicar del todo la desaparición exacta de esas horas. El vacío temporal sigue sin resolverse. Con el paso del tiempo, el caso se consolidó como uno de los más conocidos dentro de la ufología. Pero su verdadero impacto no reside solo en la posibilidad de vida extraterrestre, sino en la inquietante idea de que el tiempo, en determinadas circunstancias, podría comportarse de forma impredecible. ¿Y si aquellos hombres no solo se toparon con algo venido de otro lugar, sino también con los límites mismos de nuestra realidad? Para muchos, la hipótesis de un salto temporal resulta tan plausible como la de una abducción. La historia de Maine demuestra hasta qué punto los relatos de ovnis están ligados a conceptos como los viajes en el tiempo y los universos paralelos. Son relatos que, reales o no, siguen alimentando nuestra fascinación por lo desconocido. Ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que aquellos hombres vivieron una anomalía temporal? ¿Fue simplemente un caso clásico de abducción ovni? Número 3. El enigma del supuesto viajero del tiempo en una foto de 1941.
En ocasiones, las supuestas evidencias de los viajes en el tiempo surgen donde menos se esperan, o al menos así lo interpretan muchos. Uno de los casos más comentados es el de una fotografía tomada en 1941 durante la reapertura del puente South Fork, en Canadá, una imagen que con el paso de los años ha despertado todo tipo de teorías. A simple vista, se trata de una escena histórica común, con decenas de personas posando para la cámara. Sin embargo, entre la multitud hay un individuo que llama poderosamente la atención. Su apariencia no encaja. Lleva gafas de sol, una camiseta con diseño gráfico y una chaqueta con cremallera de aspecto moderno. Para muchos, parece sacado directamente del siglo XXI. La imagen no tardó en hacerse viral y el personaje fue bautizado como el viajero del tiempo hipster. La pregunta se repetía una y otra vez en Internet. ¿Cómo podía alguien con un estilo tan actual aparecer en una fotografía tomada en plena Segunda Guerra Mundial? Las teorías no tardaron en multiplicarse. Algunos afirmaban que se trataba de un auténtico viajero del tiempo captado por accidente en una instantánea histórica. Otros defendían que su vestimenta era una prueba irrefutable. Las gafas parecían demasiado modernas. La camiseta estampada no encajaba con la moda de los años 40. Y la chaqueta con cremallera resultaba, para muchos, completamente anacrónica. Como suele ocurrir en este tipo de casos, los escépticos no tardaron en responder. Señalaron que ninguno de esos elementos era tan imposible como parecía. Las gafas de sol ya existían en aquella época, aunque no fueran comunes. Las camisetas con estampados también se utilizaban, aunque de forma limitada. Y las cremalleras llevaban años en uso desde la década de 1930. Además, expertos en fotografía histórica analizaron la imagen y concluyeron que no mostraba señales de manipulación. Todo indicaba que era auténtica. Según esta visión, el famoso viajero del tiempo no sería más que un hombre con una forma de vestir poco habitual para su entorno. Pero para quienes creen en los viajes temporales, estas explicaciones no resultan convincentes. Para ellos, son precisamente esos pequeños detalles fuera de lugar los que podrían delatar algo extraordinario. Pequeñas grietas en la normalidad que nos permiten asomarnos a posibilidades que aún no comprendemos. Con el paso del tiempo, la fotografía se ha convertido en un símbolo del debate sobre los viajes en el tiempo. Demuestra lo fácil que es que una imagen despierte nuestra imaginación y cómo tendemos a ver en las anomalías aparentes una prueba de que la realidad podría esconder mucho más de lo que parece. Tal vez aquel hombre no fuera más que alguien con un estilo adelantado a su época, pero la historia sigue viva porque la idea que plantea es irresistible. ¿Y si alguien pudiera desplazarse a través del tiempo y dejar como única huella una fotografía olvidada? Al final, lo importante no es tanto si aquel hombre fue o no un viajero temporal, sino la pregunta que sigue flotando en el aire. ¿Y si los viajes en el tiempo fueran posibles? ¿Y si ya hubieran ocurrido sin que nos diéramos cuenta? El llamado hipster de 1941 es un ejemplo perfecto de cómo este concepto está profundamente arraigado en nuestra cultura. Incluso cuando la razón ofrece explicaciones lógicas, el misterio sigue capturando nuestra atención. Ahora dime tú, ¿crees que aquella persona estaba fuera de su tiempo o simplemente fuera de la moda de su época? Número 2. Anne Moberly, Eleanor Jourdain y el enigma de Versalles. Cuando pensamos en viajes en el tiempo, solemos imaginar máquinas imposibles o tecnología futurista. Sin embargo, hay historias que sugieren algo muy diferente. A veces, según algunos testimonios, bastaría con estar en el lugar adecuado. Y eso es precisamente lo que dos profesoras inglesas aseguraron haber vivido a comienzos del siglo XX. En 1901, Anne Moberly y Eleanor Jourdain visitaban los jardines del Palacio de Versalles cuando experimentaron algo que nunca pudieron explicar del todo. Lo que empezó como un paseo tranquilo por uno de los lugares más históricos de Francia, acabó convirtiéndose en una experiencia que, según ellas, las transportó directamente al siglo XVIII, en plena época de María Antonieta. Ambas relataron que, en un punto concreto del recorrido, el ambiente cambió de forma repentina. El aire parecía más denso, el silencio más profundo, y el tiempo daba la sensación de haberse ralentizado. Los colores se volvieron apagados, casi irreales,
y el entorno adquirió un aspecto extraño, como si ya no perteneciera al presente. Mientras avanzaban, comenzaron a ver personas que no encajaban en absoluto con su época. Hombres vestidos con ropas antiguas y sombreros tricornios, mujeres con elaborados vestidos de otra era y figuras que parecían sirvientes de un palacio del pasado. Todo resultaba demasiado coherente, demasiado detallado, como para ser una simple imaginación pasajera. Hubo una escena que quedó grabada en su memoria más que ninguna otra. Una mujer sentada tranquilamente en una silla de jardín, concentrada en un dibujo. Para Moberly y Jourdain no había duda. Estaban convencidas de que aquella figura era María Antonieta. La vivencia fue tan intensa que nunca creyeron haber sido víctimas de una simple ilusión. Para ellas, lo ocurrido fue real. Estaban convencidas de haber atravesado una especie de deslizamiento temporal que las llevó, aunque fuera por unos instantes, a otro siglo. De vuelta en Inglaterra, decidieron dejar constancia de lo sucedido y publicaron un libro titulado An Adventure. La reacción no se hizo esperar. El relato causó asombro, incredulidad y una enorme polémica. La idea de que un lugar pudiera actuar como una puerta al pasado capturó la imaginación del público. Las explicaciones no tardaron en aparecer. Los escépticos propusieron que ambas mujeres pudieron experimentar una sugestión colectiva o una alucinación compartida. El peso histórico de Versalles, unido a su profundo conocimiento del lugar, podría haber provocado una experiencia psicológica intensa, una especie de sueño despierto. Otros apuntaron a que el poder simbólico del palacio y su atmósfera cargada de historia podrían inducir a estados mentales alterados, especialmente en personas sensibles o profundamente interesadas en el pasado. Sin embargo, no todo el mundo acepta estas respuestas. Para muchos pensadores esotéricos, el caso de Moberly y Jourdain era una prueba de que ciertos lugares conservan una huella del pasado. Según esta visión, algunos espacios quedarían marcados por acontecimientos históricos tan intensos que, en determinadas circunstancias, permitirían vislumbrar otras épocas. Este tipo de experiencias, conocidas como deslizamientos temporales, siguen siendo un tema recurrente en el ámbito de lo paranormal. La idea de que el tiempo no fluye de manera uniforme en todos los lugares del planeta continúa fascinando a investigadores y escritores. A día de hoy, no existe una respuesta definitiva. Nadie puede asegurar si aquellas dos profesoras realmente presenciaron una escena del siglo XVIII o si todo fue fruto de su mente y de una sugestión poderosa. Lo que sí es indiscutible es que su historia ha perdurado durante más de un siglo. Se ha convertido en uno de los relatos más conocidos sobre viajes en el tiempo y demuestra hasta qué punto nos atrae la posibilidad de que el pasado pueda, en ocasiones, rozar el presente. Y ahora te toca a ti decidir. ¿Crees que Anne Moberly y Eleanor Jourdain vivieron un auténtico salto temporal en Versalles? ¿Fue simplemente una experiencia psicológica extraordinariamente vívida? Número 1. El enigma del USS Scorpion. En 1968 tuvo lugar uno de los episodios más inquietantes de la historia naval moderna. Ese año, el submarino nuclear USS Scorpion desapareció en el Océano Atlántico sin dejar rastro, llevándose consigo a toda su tripulación. Décadas después, el suceso sigue envuelto en incógnitas, y una pregunta continúa sin respuesta. ¿Qué ocurrió realmente con el Escorpión? Estamos ante un caso que no solo marcó a la Marina estadounidense, sino que también abrió la puerta a teorías que van desde explicaciones técnicas hasta ideas que rozan lo imposible. Un misterio capaz de dejar a cualquiera sin palabras. El USS Scorpion era uno de los submarinos más avanzados de su época. En mayo de 1968 realizaba una misión considerada rutinaria cuando, de forma repentina, se perdió todo contacto con él. Al principio no hubo alarma inmediata. Se asumía que el submarino seguía su ruta de regreso con normalidad. Sin embargo, los días pasaron y no llegó ningún mensaje. Fue entonces cuando se puso en marcha una de las mayores operaciones de búsqueda jamás realizadas en el Atlántico Norte. Aviones, barcos y sistemas de rastreo peinaron miles de kilómetros de océano, pero no hubo resultados inmediatos. Meses más tarde, finalmente se localizaron restos del submarino a casi 3.000 metros de profundidad. El hallazgo confirmó lo peor, pero no aportó respuestas claras.
El Scorpion estaba destruido, sus fragmentos esparcidos por el fondo marino, y los 99 miembros de la tripulación habían perdido la vida. Aún así, la causa exacta del desastre seguía siendo un enigma. Los informes oficiales apuntaron a varias posibilidades: un fallo técnico grave, una explosión interna, incluso un posible incidente encubierto en el contexto de la Guerra Fría. Ninguna de estas hipótesis pudo demostrarse de forma concluyente. Y fue entonces cuando comenzaron a surgir teorías alternativas, algunas tan inquietantes como difíciles de descartar del todo. Hay quienes creen que el USS Scorpion pudo haber atravesado algún tipo de anomalía temporal durante su última misión. Una distorsión del espacio y el tiempo capaz de arrastrar al submarino fuera de nuestra realidad conocida. Los océanos han sido durante siglos escenario de historias de desapariciones imposibles. Barcos que se esfuman, aviones que nunca llegan a destino, lugares donde las leyes normales parecen fallar. No es extraño que algunos relacionen el caso del Scorpion con este tipo de fenómenos. La famosa teoría del Triángulo de las Bermudas también ha sido vinculada a su desaparición. Según ciertos investigadores, existen zonas del Atlántico donde el espacio-tiempo se comporta de forma anómala, creando auténticas trampas invisibles para naves y aeronaves. Desde esta perspectiva, el submarino no habría sido destruido, sino desplazado, transportado a otro punto en el tiempo o a otra dimensión. Un lugar donde, quizá, su tripulación sigue existiendo sin saber que en nuestro mundo fueron dados por perdidos. Por supuesto, no todos aceptan estas ideas. Historiadores navales y expertos en ingeniería submarina defienden que el caso puede explicarse sin recurrir a teorías extraordinarias. Algunos informes apuntan a torpedos defectuosos que podrían haber detonado dentro del propio submarino. Otros sugieren un enfrentamiento secreto con fuerzas soviéticas, silenciado para evitar una escalada del conflicto global. Pero la realidad es que ninguna versión ha sido confirmada de manera definitiva. Y ahí reside el verdadero peso del misterio. Para quienes creen en anomalías temporales, el USS Scorpion representa uno de los ejemplos más inquietantes de cómo la naturaleza podría comportarse de formas que aún no comprendemos. Imaginan al submarino atrapado en un lugar fuera del tiempo, en una especie de limbo entre dimensiones. Otros van incluso más lejos y sugieren que, aunque los restos del Scorpion reposen en el fondo del Atlántico, la esencia de su tripulación podría haberse deslizado hacia una realidad paralela o un bucle temporal. Es posible que nuestros océanos oculten puertas invisibles a otros tiempos o mundos. La respuesta, si existe, sigue enterrada bajo kilómetros de agua y silencio. Lo único seguro es que el caso del USS Scorpion continúa despertando preguntas, teorías y debates. Tal vez porque en el fondo nos recuerda una idea tan inquietante como fascinante, que nuestra comprensión de la realidad podría ser solo una pequeña parte de algo mucho más grande. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que el Scorpion fue víctima de una anomalía temporal o que todo se reduce a un trágico accidente? ¿Piensas que los viajes en el tiempo podrían ser reales? ¿Y qué caso de todos los que hemos visto te ha impactado más? Déjanos tu respuesta en los comentarios.